Lo que encontraron en el río conmocionó al mundo entero. 15 cosas extrañas descubiertas en ríos. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Prepárate para descubrir los secretos que la naturaleza ha estado ocultando en las profundidades de los ríos de todo el mundo. Desde tesoros antiguos hasta ciudades ocultas. Haremos un emocionante viaje mientras descubrimos los misterios que se esconden debajo de la superficie. 15. Ballena beluga. En el 2018, el naturalista Dave Andrews captó en video a una ballena beluga en el río Támesis de Londres. La noticia se propagó rápidamente en las redes sociales, pero algunos internautas no podían creerlo y lo compararon con el famoso capitán Ahab de Moby Dick, persiguiendo a la ballena blanca. Este cetáceo fue bautizado como Benny y llevaba 3 días en el estuario del río Támesis, dirigiéndose peligrosamente hacia la capital británica. Benny, de más de 4 metros de largo y con un peso calculado de 1.300 kilos, es capaz de realizar inmersiones de hasta 700 metros de profundidad y se alimenta de arenques. Este hallazgo es impresionante, considerando que estas ballenas normalmente viven en las regiones del Ártico y el Subártico, a más de 2.000 kilómetros de Londres. ¿Pero qué hacía esta beluga tan lejos de su hogar? Pues la bióloga Claire Dew, de la Real Sociedad para Prevención de la Crueldad hacia los Animales, sugirió que Benny pudo haber perdido el contacto con su manada debido a un coletazo del huracán Florence y haber seguido otra fuente de alimento. 14. The Diamond Lady. Este barco casino, llamado The Diamond Lady, fue encontrado hundido en el río Mississippi debido a la severa sequía que ha empujado los niveles de agua a mínimos históricos en la sección de Memphis. A diferencia de muchos descubrimientos náuticos que se encuentran en cuerpos de agua reducidos, este barco se hundió en el 2021 después de haber sido abrumado por una violenta tormenta. El barco estuvo en funcionamiento durante la década de 1990 como un casino flotante antes de ser retirado en 1999 y atracado en el Riverside Park Marina, en Memphis. Pero espera, aquí viene lo más sorprendente. A pesar de haber estado hundido solo un año, el Diamond Lady ya está cubierto por una capa de óxido, lo que lo hace aún más misterioso y emocionante para los aventureros acuáticos y los exploradores de naufragios. El río Mississippi, el segundo río más largo en los Estados Unidos, ha enfrentado descensos en los niveles de agua debido a la sequía y las olas de calor que han afectado al país este verano, junto con innumerables otros embalses y ríos. 13. Esqueletos tomando té. Cuando te sumerges en las profundidades del río, esperas ver peces, algas y otras criaturas marinas. Pero lo que nunca esperas encontrarte son 2 esqueletos sentados en sillas de jardín. Pero eso es exactamente lo que le sucedió a un hombre que buceaba en el río Colorado. Mientras hacía snorkel en un río cerca de la frontera entre Arizona y California, un hombre encontró 2 esqueletos sentados, lo que parecía un hallazgo digno de una película de terror. Imagina el susto que debió haber pasado este hombre. Por supuesto, inmediatamente dio aviso a la policía del condado, que inició una caza para localizar lo que creía podían ser cuerpos humanos reales. Pero cuando el equipo especial de la policía se sumergió para investigar, descubrió que se trataba de figuras de plástico, e incluso les habían puesto gafas de sol. Los esqueletos también sostenían un cartel con las palabras Bernie y Sueña en el río, pero no todo el cartel se podía leer. También se vio la fecha del 16 de agosto de 2014, posiblemente cuando se colocaron allí los esqueletos. 12. Camioneta robada. Al sumergirte en un río se te podrían pasar varias cosas por la mente, como encontrarte con peces que te muerdan en los dedos de tus pies, especies acuáticas extrañas y peligrosas, o hasta conseguir reliquias y joyas perdidas por otras personas. Pero seguramente nunca se te ocurriría encontrarte con una camioneta en perfecto estado. Justo lo que consiguió Randolph Williams, un buzo que se encontraba haciendo una inmersión para recolectar pruebas científicas en el río de un pequeño pueblo de Washington. Lo que este hombre vio ante sus ojos lo dejó atónito. Una camioneta Dodge Ram estaba anclada al fondo del río y se encontraba en perfecto estado. Al dar parte de su hallazgo a la policía local, estos determinaron que el vehículo coincidía con las descripciones de uno denunciado como robado y que había llegado hasta aquel sitio luego de que los ladrones huyeran con él. La camioneta fue usada como medio de transporte para que los delincuentes se escaparan.
Pero para deshacerse de toda evidencia lanzaron el auto hasta el río, en donde permaneció hasta que Randolph la encontró por pura casualidad. 11. Cadáver de ballena. Boas, cocodrilos, delfines, nutrias, todas estas hermosas criaturas conforman una parte de la fauna marina del Amazonas. ¿Pero ballenas? Eso sí que es algo que no ves todos los días en el río más grande del mundo. Los biólogos marinos en Brasil se quedaron atónitos al hallar a esta joven ballena jorobada, la cual fue arrastrada por la corriente hasta los manglares de una isla remota en el río Amazonas. Aunque se calcula que en el Océano Atlántico, frente a Brasil, habitan decenas de miles de ballenas jorobadas. Este espécimen fue encontrado cerca de la desembocadura del río Amazonas, a unos 6.400 kilómetros de las zonas donde suelen alimentarse. Lo más extraño de todo es que esto sucedió en una época del año en la que ya debería haber migrado miles de kilómetros hacia la Antártida. Entonces, ¿cómo llegó allí? Pues los biólogos tienen la hipótesis de que el cadáver de la joven ballena se había separado de su madre antes de morir, pero sin dudas se trata de todo un misterio marino. 10. Monedas de plata romanas. ¿No te ha pasado que vas caminando por ahí y por casualidad te encuentras una moneda o un billete? Pues ahora imagina que te suceda algo similar, pero con más de 5.000 monedas antiguas. Esta es la misma suerte que han tenido los arqueólogos que han descubierto un tesoro sin igual en las aguas del río Wertach, cerca de la ciudad de Augsburgo, una de las más antiguas de Alemania. Nada menos que más de 5.000 monedas romanas de plata, datadas entre los siglos I y III después de Cristo, han sido desenterradas. Los expertos están trabajando en su identificación, pero la principal hipótesis es que datan desde los gobiernos del emperador Nerón y de Septimio Severo, y que fueron escondidas a principios del siglo III a las afueras de la ciudad de Augusta Vindelicum, cerca de la vía Claudia Augusta, la calzada romana que conectaba la población. El valor del conjunto es impresionante. El total de las monedas sería equivalente a 11 o 15 veces el salario común de un soldado. Aunque la procedencia sigue siendo un misterio, se cree que fueron desenterradas por una persona perteneciente a una clase social privilegiada, probablemente de origen militar o relacionada con el comercio. 9. Tesoro chino. Y ya que hablamos de tesoros, no podemos dejar de mencionar lo que unos arqueólogos chinos descubrieron. Un antiguo e inigualable tesoro en el lecho del río Min. Y sospechan podría pertenecer a un antiguo líder de una rebelión, cuya gran flota se hundió en una batalla épica. Sin dudas, no se trata de un hallazgo cualquiera. La agencia oficial Xinhua informó que el tesoro incluye más de 30.000 objetos, incluyendo más de 10.000 monedas de oro y plata, joyas, vajilla de porcelana y armas. Todo esto se encontraba enterrado bajo las aguas del río Min, uno de los ríos más importantes de la provincia central de Sichuan, a su paso por la ciudad de Meizu. Los expertos creen que podría tratarse de las posesiones de Zhang Xiangsong, antiguo líder de una revuelta campesina contra el imperio de los Ming, el cual fue derrotado por las fuerzas realistas en ese mismo río, cuando intentaba huir de allí con más de 1.000 embarcaciones. No solo se trata de un tesoro con alto valor monetario, sino también histórico. 8. Red extraña. Este descubrimiento es tan extraño que ni siquiera los científicos se explican qué organismo ha podido crear esta estructura circular encontrada en medio del río Amazonas. Un estudiante graduado de Georgia Tech ha encontrado una extraña formación en la Amazonia peruana y ha dejado a los científicos rascándose la cabeza. La formación se asemeja a una pequeña torre rodeada por una telaraña vertical en forma de valla de unos 2 centímetros de ancho, pero nadie sabe qué es. El estudiante, llamado Troy Alexander, ha consultado con investigadores del Centro de Investigación de Tambopata, pero nadie ha sido capaz de aclarar de qué se trata. ¿Podría ser un capullo de polilla, o un nido de araña o algún tipo de hongo en formación? Nadie lo sabe. Podría tratarse de una nueva especie de artrópodo, una araña u otro insecto nunca antes visto, escondido en la selva. Por ahora, los expertos en polillas han señalado que algunas de estas criaturas suelen construir una valla alrededor de sus huevos, por lo que la estructura circular ya es conocida. Sin embargo, ninguna de las que se conocen se parece a esta, así que se trata de un auténtico misterio.
7. Bomba de la Segunda Guerra Mundial. Los niveles extremadamente bajos de agua en pantanos, ríos y embalses, debido a la sequía en Europa, han llevado al descubrimiento de algo inesperado: una bomba de la Segunda Guerra Mundial que nunca explotó. El artefacto explosivo, que pesaba 450 kilogramos, había estado sumergido en el agua del río Po en Italia durante más de 60 años. Afortunadamente, expertos militares de las Fuerzas Armadas del país pudieron desactivar y llevar a cabo una explosión controlada del artefacto antes de que causara daños irreparables. El hallazgo de la bomba fue tan importante que unas 3.000 personas que vivían en las cercanías tuvieron que ser evacuadas para que la detonación se llevara a cabo de manera segura. Una vez que la bomba fue retirada del río, los ingenieros que la desactivaron descubrieron que había sido fabricada en Estados Unidos para ser utilizada durante la Segunda Guerra Mundial contra los fascistas. ¡Qué hallazgo tan interesante! 6. Las piedras del hambre. Y ya que hablamos de sequía, nada podría ser más atemorizante que el mensaje que esconden estas piedras ubicadas en varios ríos europeos. Las piedras del hambre son un tesoro histórico que nos recuerda las dificultades que enfrentaron nuestros antepasados durante las sequías. Estas rocas, que solo se hacen visibles cuando los niveles del agua son extremadamente bajos, contienen inscripciones talladas por antiguas civilizaciones que datan del año 1616. Esto es más antiguo que muchos monumentos históricos. En la cuenca del río Elba, estas piedras han sido talladas con mensajes sobre las catástrofes desencadenadas por la falta de agua y recordatorios de las dificultades sufridas durante las sequías. Incluso hay una inscripción que dice: "Si me ves, llora". Un poco tétrico, ¿cierto? También se pueden leer los años de sequías más severas, como 1746, 1790 y 1868. En Alemania, estas piedras se conocen como Hungersteine, y su nombre proviene de una inscripción en una de ellas que dice Hungerjahr 1947 o Año del Hambre 1947. Es como si estas piedras hablaran por sí solas. 5. Huellas de dinosaurio. Las piedras del hambre no han sido lo único que una gran sequía ha dejado al descubierto, pues en el sur de Estados Unidos tuvo lugar un hallazgo prehistórico. Se trata de varias huellas de dinosaurios de hace 113 millones de años que quedaron grabadas en el lecho de un río en el estado de Texas. Increíble, pero cierto. Estas pisadas corresponden a un Acrocanthosaurus, un dinosaurio terópodo de 3 dedos que medía alrededor de 4,5 metros de altura y pesaba alrededor de 7 toneladas. Imagina encontrarte cara a cara con uno de ellos. Estas huellas fueron encontradas en el Parque Estatal Dinosaur Valley, en el centro de Texas, y son algunas de las mejor conservadas del mundo. Se estima que hay un total de 140 huellas de este dinosaurio, de las cuales 60 han quedado expuestas a lo largo de unos 30 metros. Es como si estuviéramos caminando en el mismo lugar que ellos hace más de 100 millones de años. 4. Isla Perdida. Desde el otro lado del mundo llega este fascinante hallazgo. En China, en medio de las consecuencias del cambio climático, ha aparecido una isla perdida que guarda un tesoro impresionante. La isla se encuentra en Chongqing, una ciudad suroccidental que forma parte del territorio chino, y es un verdadero oasis de calma en medio de la intensidad de la vida urbana. Pero no es cualquier isla. Esta alberga algunas esculturas budistas que han mantenido ocultas por cientos de años. ¿Cómo es posible? Gracias a la disminución del nivel del río Yangtze, uno de los ríos más grandes de China y uno de los 3 más largos del mundo. Esta formación rocosa posee en su interior 3 estatuas budistas, labradas hace unos 600 años atrás. Entre las esculturas, destaca un monje budista sentado en forma de loto, que transmite una sensación de paz y tranquilidad que contagia a todo aquel que la observa. Es como si estuviéramos viajando en el tiempo. 3. Dolmen de Guadalperal. Si aún no te ha parecido increíble lo que la naturaleza puede revelar, espera oír esto. Debido a la ola de calor extremo en Cáceres, la segunda provincia más grande de España, los principales cuerpos de agua dulce de la zona han sufrido reducciones históricas, lo que ha permitido que un círculo de piedras prehistóricas quede al descubierto en el lecho del río Tajo.
casi completamente seco. Este círculo de piedra, apodado el Stonehenge español, data del año 5000 a.C. Es impresionante pensar que estas piedras tienen más de 7000 años. El dolmen de Guadalperal, como se le conoce, había quedado sumergido en 1963 debido a las inundaciones provocadas por uno de los proyectos de desarrollo rural del general Franco. Lo más interesante es que desde entonces solo ha sido visible en 4 ocasiones. Es realmente raro poder observar estas rocas prehistóricas. 2. Heracleion. Tal cual como una Atlantis de la vida real, Heracleion es el nombre de esta ciudad del antiguo Egipto que se hundió en el océano. Anteriormente conocida como Tonis, se trataba de los centros comerciales más importantes de Egipto. Sin embargo, esta ciudad que brilló por su prosperidad hace 2500 años, fue consumida por el mar un siglo más tarde. Aún el día de hoy, este evento sigue siendo todo un misterio. Años después de su hundimiento, su existencia se olvidó y Heracleion pasó a convertirse en un mito, hasta que fue descubierta en el año 2000 por el equipo del arqueólogo submarino Frank Godio. Hoy, esta Atlantis de la vida real es una fuente inagotable de tesoros. Sus columnas, estatuas y casas que descansan a 30 metros bajo el agua son un paraíso para arqueólogos y submarinistas. Uno de los hallazgos más importantes fue el de la piedra de Heracleion, una estela de granito negro de más de 2 metros, cubierta de jeroglíficos que detallan los impuestos cobrados a los muchos barcos que llegaban del extranjero. 1. Ciudad Antigua. ¿Ya te has dado cuenta de que las sequías han dejado varios hallazgos interesantes en varios ríos alrededor del mundo? Pero este descubrimiento en Irak es tan grande como una ciudad entera. Se trata del descubrimiento de una ciudad perdida del Imperio Mitanni, que data del siglo XIV a.C. El equipo de arqueólogos alemanes y kurdos logró mapear rápidamente la ciudad, que cuenta con un palacio, una fortificación masiva con muros y torres, un edificio monumental de almacenamiento de varios pisos y un complejo industrial. Es impresionante poder imaginar lo que este lugar fue algún día. No sabemos qué otros secretos nos esperan en los ríos de todo el mundo, pero estamos emocionados por descubrirlos. Espero que hayas aprendido mucho con este video. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuando subo un nuevo video. También me encantaría ver tu opinión en la caja de comentarios. Te espero en una nueva aventura. Adiós.